Buenas tardes, chiquillos. Bueno, les voy a contar un poquito acerca de esto que mandé a pedir a China. Venía este cartucho de Game Boy Advance que al parecer funciona para el Super Nintendo. El material es bastante bueno, según lo que decía internet. Lee ROMs de Nintendo, PC Engine, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance y Sega Master System y Game Gear. O sea, lee mucho, pero en realidad les quiero contar acerca de su funcionalidad, si es tan real o no. Según lo que estuve descubriendo e investigando, este se parece mucho al Super Retro Advance, que tú colocas el cartucho de Game Boy acá, de Game Boy Advance, y lo funciona en el Super Nintendo y no funciona sin ningún problema. Pero tiene la particularidad de que este cartuchito es el que hace la magia. Mediante esta ranurita que está aquí para micro SD, le coloqué una de 8 GB, no me ha dado ningún problema. Y el sonido, audio y video, o sea, audio y video en realidad, sale por acá, bastante particular. Y este es el cable con el que venía. Les voy a contar un poquito de la materialidad. Esta es mi tercera flashcard que compro dentro de las consolas que tengo. Tengo una Everdrive de Super, una Everdrive de Sega, y esta es como la más maciza. Bueno, no la pueden notar, pero en realidad yo les cuento que está hecha de un bastante buen material. Y me imagino que por acá se saca el Game Boy, no sé, el que permitía conectar consolas. Y les voy a contar cómo funciona. La consola ya la probé, la cargué de bastantes ROMs y vamos a ver. Esto ya está puesto, ya está conectado, lo vamos a prender. Bastante particular el menú de inicio, X-Game. Yo creo que ese va a ser el nombre con el que lo voy a bautizar. Si se dan cuenta, yo ya tengo más o menos listo el... ya no me quiero ver en el reflejo. Filo. Lo tengo bastante listo con las ROMs que quería cargar. Los tengo separados por consola. Vamos a revisar primero Game Boy. Un juego bastante clásico. Buenas cosas acerca del cartucho. No tiene limitantes de archivos por carpeta, lo cual sí me ocurría con las otras Everdrive, lo que podría indicar que va a mejorar, pero como les voy a contar, no creo que mejore tanto más de lo que es. Vamos con uno de Game Boy. Nada que ver. Vamos. Buscando el Mario Land 2. Ya vamos con un Mega Man, ¿no? Ya. Con círculo. O sea, con círculo, nada que ver. Bueno, particular, parto con el menú de Game Boy Advance. Y tenemos esto. Si se dan cuenta, tiene la forma del Game Boy Color. Funciona bastante bien. Yo encuentro que el frame rate adecuado. Así que en teoría sería como tener una Super Game Boy, que con todos los ROMs. Estoy jugando con una mano, estoy grabando con la otra, así que no me pidan mucho más. El sonido no sé, este en realidad nunca lo he jugado en Game Boy, así que no sé si suena bien, pero creo que sí, porque se escucha bastante bien el chip. Y según los juegos que probé, funciona bastante bien con los de Game Boy, así que podríamos decir, sin probarlos todos, que con Game Boy funciona. El problemita empiezan a hacer con Game Boy Color. Lo vamos a probar a ver con alguno. Lo probé con Chantei, un juego que me imagino que es muy buscado, un plataformero bastante bueno. Y les voy a contar lo que ocurre cuando lo probé. Los ROMs tienen que estar descomprimidos, no reconoce ROMs comprimidos, cada uno con su formato correspondiente. Y aquí ya empezamos a tener los primeros problemas. Si se dan cuenta, es bastante lento. Nunca lo he jugado a este juego, pero me imagino que en realidad funciona mucho más fluido. Pero aquí viene mi comentario, que en realidad no... El cartucho en sí es de Game Boy Advance y es un emulador. Si aprieto el L y el R,
se me abre este menú que si leen ahí abajito es Pocket GBC on GBA. Entonces el cartucho este especial tiene la magia que tienen los emuladores dentro de él, lo cual me parece bastante bien. Pero sí sigue siendo un Game Boy Advance, con sus limitantes, con sus temas de su, ¿cómo les cuento? Sus proporciones a nivel de los juegos. Y ahí ocurren los primeros problemas. Entonces, chiquillos, para Game Boy Color y Game Boy normal funcionan los mismos que funcionan en ese emulador, que no sé dónde está. Los que tengan Game Boy Advance lo sabrán. Pero continuamos. Vamos a probar ahora el Nintendo, que bueno, les cuento, es lo mismo. Hay un emulador de Nintendo para el Game Boy Advance. Probé con el Super Mario bastante bien, pero les voy a mostrar el problemita que no me gustaba. ¿Dónde estás? Acá, ya. Mario 1, no sé si se dan cuenta, es un Game Boy Advance en el Super Nintendo, no es nada más que eso, pero con la gracia que tiene es que lee ROMs, de bastante otras cosas. Si se dan cuenta es bastante fluido. Lo que no me gusta es la resolución que tiene, se ve bastante achatado, pero no es un Nintendo, si no se vería bastante mejor. Y el sonido es un poco sucio. Pero bueno, de nuevo aprieto L y R y ahí está el emulador abajito. Pocket NES 2012 on GBA. En algunos juegos corre bien, otros juegos no lo hace, pero son emuladores. O sea, con sus pros y sus contras. No es la consola trabajando con el hardware como la Everdrive lo son, pero tiene de todo, bastantes emuladores. Pero vamos a lo que prometía esta cosita. La razón por la cual la compré, que en realidad es jugar Game Boy Advance en el Super, gracias a este cartuchito. Sí, lo otro me funciona, jugar Game Boy me agrada, me simpatiza, pero Game Boy Advance es lo que yo quería contarles. Entonces vamos, por ejemplo, con Castlevania, el Area of Sorrow. Les voy a contar un poquito de cómo hay que hacer para grabar, porque no es automático, no es lo más cómodo, no es lo más agradable, pero funciona. Ya, vamos. Ya, aquí si se dan cuenta ya había probado con un dato, pero vamos. Bueno, la gracia es que si lo ven, bueno, ya está, probé, grabé, funciona. Vamos a partir un nuevo archivo. Y aquí está lo bueno, pues aquí está la magia del cartucho. Funciona, Game Boy Advance lee todo sin ningún problema, a la velocidad de un Game Boy Advance, porque en realidad es una flashcard de Game Boy Advance en el Super Nintendo. No es una Z Flash, no es una Super Retro Advance, sino que es como la mezcla de ambas. Porque el cartucho solo, el chiquitito, lo probé en un Game Boy Advance, o en un DS en realidad, y no funcionaba. Al cartucho grande le coloqué un cartucho de Game Boy Advance y no me reconocía el control de Super. Entonces la magia está en los dos cartuchos juntos. Bueno, o sea, ya bueno, este juego es un juegazo, pero quería para que vieran la fluidez. Muchas ya estamos con mucho texto, bla 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 bla. Ya, apúrate. Ya. Si se dan cuenta, funciona bastante bien. Los botones que corresponden son el B, A, L y R. Olvídense del I y del X. Select y Start funcionan. Y yo encuentro, sin haber disfrutado la consola en sí, encuentro que corre bastante bien, que no tiene choques, y que funciona. O sea, lo he probado con varios juegos, con Metroid Zero, nunca lo había jugado, me pareció un muy buen juego.
Si estoy chocando... aquí voy a tener que saltar. ¿Cómo lo hago con una mano? Ya vámonos. Oh, horrible. Ya bueno. Lo que le quería contar, para grabar, ningún problema. Grabar el juego sí. Y lo graba en una memoria que no sé dónde está. Pero para que realmente surta efecto, no funciona como un save state. Tienes que apretar el X y Start. Y si se dan cuenta, a ver un poquito, como que se frisea. Ahí se friseó un poquito, que en ese instante ya se quedó grabada la memoria, la partida guardada en la SD. Al comienzo, cuando lo hice sin eso, me frustré un poquito porque no grababa y pensé que la compra había sido horrible. Pero resultó bastante bien. Voy a colocar de nuevo Game Boy Advance. Vamos con el mismo jueguito para que veamos que sí funciona el archivo de guardado. Pero les repito, chiquillos, solamente funciona con X y Start al momento de grabar, o donde quieran. Va a grabar la memoria, la pila, por decirlo así, en un archivo que ustedes quieren. Ahí estamos, copy, y ahí están. ¿Ven? Manolo como estaba, Gold, o sea, todo bien. ¿Qué otras cosas? Bueno, un poquito del menú les voy a mostrar. Es bastante más amistoso que los otros menús de la flashcard. Si se fijan arriba, ya tengo un par de cosas que había cambiado. Ya con Select voy cambiando arriba. Y el idioma fue lo primero que cambié. Tenemos eso. Visualización. Y aquí esto me pareció bastante particular. Pantalla dispositivo, TV. Y si lo cambio, se me apaga. Lo que me imagino que lo proyecta en una Game Boy Advance. No sé, tendría que probarlo. Y si lo cambio de nuevo, vuelve a TV. Interesante, teclado, no sé, a ver, son las teclas, bueno, menús de la tarjeta en sí. El filtro de archivos, misceláneo, bla bla bla. Si yo le quiero que parta con esa pantalla de X Game o de Game Boy Advance, yo prefiero que parta si encuentro bonito. Después de nuevo en ayuda. Y aquí es donde aprendí a grabar. Si no, no lo hubiese hecho. Y ese asterisco, en realidad yo dije, ¿qué botón es el asterisco? Así que tuve que apretar el asterisco. No, asumí que era el X, porque T no hace nada. Y dice clarito, el X con el Start, Backup Save to TF. Me imagino que, bueno, la traducción literal es el grabado de la pila a la memoria SD. Lo otro no lo he probado. Lo bueno es que el X dentro del juego no hace nada. Y no tienen que olvidar que esto al final es una Game Boy Advance en el Super, así que funciona como una Game Boy Advance y con sus botones con el control de Super. ¿Qué más tenemos? Ahí están los archivos soportados. Prueben ustedes, pero lo que ocurre es que los otros son emuladores. El Game Boy Advance funciona súper bien, demasiado bien creo yo, es la razón de la compra, y funciona. Los otros son emuladores que tienen con sus pros y contras, pero principalmente el tema de la resolución te permite no disfrutarlo y para eso mejor juégalo en el computador. Pero el Game Boy Advance es recomendado. Con Select esto se cambia. Y bueno, chiquillos, para cerrar, ¿con qué jueguito podríamos dejarlo? Dejémoslo con un poquito la historia de donde está Metroid. Los juegos con texto, con traducciones, ningún problema. En realidad, igual que la otra, Everdrive, no da ningún problema. Probé el Kingdom Hearts también, no da ningún problema. Porque en realidad, chicos, les repito, es un Game Boy en el Super. Es una flashcard para el Game Boy Advance que juega en el Super. Y como tal, funciona como debe funcionar una Game Boy Advance. Lo otro no funciona tan bien porque son emuladores. Este es un juego, me gustó. Metroid 4, no tenía idea. Creo que esta generación me la salté, pero ahora la voy a aprovechar un poquito más. No me he dado cuenta de errores porque no la disfruté, no sé la originalidad real, pero la fluidez es como tal, el control es amistoso, no hay nada malo porque funciona, chiquillos. Así que para cerrar, se las recomiendo a los que quieran jugar Game Boy Advance en el Super, a los que
estén pensando, es una... Yo la compré sin críticas, no creo ser el primero que hace review, así que espero les sirva, chiquillos. Está bastante barato, está ahora $36, el precio original son 42. Es la más barata de las flashcards, es la más resistente de las flashcards y para jugar Game Boy Advance en el Super yo creo que es lo mejor. Habrá que probarla en un televisor a tubos para ver cómo funciona, pero a priori me deja bastante contento. Los emuladores son emuladores, no es la intención de la compra, pero igual de repente es divertido jugar otras cosas, pues, chicos. Espero les haya gustado esta review, chicos. Más adelante con más reviews y saludos, chau.